Make the ground shake. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí estarlos acompañando en esta conferencia el día de hoy y el día de mañana. Vamos a trabajar el tema del formato 2516, conciliación contable y fiscal. Bienvenidos todos. Mi nombre es Germán Torres Torres, soy contador público de la Universidad Central de Bogotá, especialista en gerencia tributaria. Soy especialista en revisoría fiscal y control interno. Soy magíster en tributación. Actualmente soy el director académico del portal actualicese.com. También he sido director de impuestos de Chevrolet, vehículo Chevrolet, de productos cosméticos L'Oréal de París, de Unisys de Colombia, una empresa de hardware y software americana. He sido también director financiero y contable de diferentes empresas a nivel nacional. Hoy en día soy gerente de impuestos de una firma de auditoría también, en donde asesoramos a unas 150 empresas en todos los aspectos tributarios. Soy profesor universitario de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. También soy profesor de la Universidad Central de Bogotá, piloto politécnico, Universidad San Buenaventura, Universidad Santo Tomás. He sido director de programa de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad del Área Andina y de la CUN, Corporación Unificada de Educación Superior. He tenido el placer de estar allá en la sede en Santa Marta. Bueno, hemos trabajado, soy paraacadémico del Ministerio de Educación. En fin, entonces, pues pienso que los vamos a acompañar con todos estos temas, con todos estos aspectos bien importantes. Y pues si en la medida en que ustedes van denotando que hay de pronto alguna pregunta, yo sugiero pues que la vayamos haciendo de una vez. Trato de ser sucinto, es decir, muy concreto en la respuesta para no demorarnos tanto, pero pues no dejen pasar sus inquietudes, ¿de acuerdo? Van levantando la manito. Bueno, entonces, bienvenidos todos. Vamos a iniciar entonces. Entonces, ¿qué es la conciliación contable y fiscal? Entonces, la norma nos dice que en la resolución 0071 del 28 de octubre de 2019, la cual fue modificada con la resolución 027 de marzo 24 de 2021 y con la cual se definieron los nuevos formatos del 2516 versión 4 y 2517 versión 3. Recuerden que, bueno, más adelante están las fechas, pero por lo menos la que nos atañe ahorita, en mayo, que se nos vence la presentación, es del 2516 para personas jurídicas. Anteriormente, nos habían sacado la resolución donde nos decían que era previo a la presentación de la declaración de renta, ¿cierto? Entonces, pues como ya en la versión 4, por ahí en el 2018, la primera versión del 2516, pues sencillamente uno la presentaba previo a la presentación de la declaración de renta. Es decir, si la declaración de renta se presentaba hoy, la persona o el contribuyente mejor se debía presentarla ayer, previo, un día antes, ¿cierto? Hasta comienzos de este año, pues se pensaba que era así, igual, pero pues ahorita en marzo, perdón, nos salió la resolución 0027, donde nos dijo, no, ustedes solamente van a tener plazo hasta mayo. Entonces, es una sola fecha de vencimiento, tener cuidado con eso, ¿cierto? Bueno, entonces ya esta nueva resolución, la 0027 de marzo 24 de 2021, nos trajo unos nuevos formatos. También les vamos a entregar a ustedes estos formatos. Versión 4 y versión 2517 para personas naturales comerciantes. Está la versión 3 para la conciliación del año grabable 2020, los cuales solo serán usados por personas y sucesiones ilíquidas no residentes obligadas a llevar contabilidad durante el 2020. Entonces, hoy en día la norma me dice pues, que hay unos topes, ¿cierto?, para poder presentar en VTs este formato. Quien de pronto no cumpla los requisitos, pues no lo debe presentar ante la DIAN, pero sí es obligación, ojo con lo que le voy a decir, sí es obligación
que todas las empresas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad lo elaboren, porque en algún momento la DIAN puede solicitarlo porque usted está solicitando de pronto una devolución de impuestos, usted está solicitando una compensación o sencillamente yo tengo en Actualícese un indicador que se llama índices de coherencia tributaria. Allí ustedes lo pueden buscar y pues es todo el cruce de información que hace la DIAN a los diferentes contribuyentes. Entonces es un seminario muy bonito, muy importante, en donde allí yo describo todos los indicadores tributarios que maneja la DIAN y sencillamente cómo cruza la información la DIAN. Bueno, bien, entonces empecemos a analizar qué es lo que usted debe tener para poder decir que su contabilidad es oficial. Entonces, lo primero que usted debió haber hecho es un juego completo de los estados financieros. ¿Cómo así es un juego completo? ¿De qué estamos hablando? Hoy en día, pues, debemos analizar los 4 estados financieros que nos exige la norma y adicional las revelaciones. Pues las revelaciones, como ustedes saben, no son un estado financiero, pero hacen parte integral de los estados financieros. Esto ha habido controversias y hasta el mismo Consejo Técnico ha sacado conceptos en donde unos dicen que las notas sí son un estado financiero, otros dicen que no, pero pues bueno, yo opino que las notas no son un estado financiero, forman parte integral, esas revelaciones forman parte integral, porque claro, allí explicamos un resumen de las principales políticas contables. Me preocupa algo y pues es de conocimiento público que muchas empresas del grupo 2 aún 2021, hoy marzo 9, abril 9 de 2021, no tienen implementado normas. Y lo peor es que muchos colegas, muchos contadores, muchos asesores, revisores fiscales están presentando información a la Superintendencia de Sociedades, están presentando información a la DIAN, están presentando información a cámaras de comercio por medio de sus revelaciones, por medio de sus estados financieros, de sus firmas, y pues están diciendo que sí, que las empresas están cumpliendo la obligación legal. Ojo porque si ustedes se van, ojalá tengan una agendita, una hojita donde yo les voy a dar una serie de artículos para que ustedes puedan mirar y vean las incidencias que esto tiene. Entonces, por ejemplo, el artículo 581 del Estatuto Tributario nos dice la responsabilidad de la firma del contador público y del revisor fiscal en las declaraciones tributarias. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han visto, la han leído, pero pues vale la pena recordarles que si usted es revisor fiscal o si usted es contador público y está firmando como tal las declaraciones tributarias, pues léase el artículo 581, porque es que usted tiene una responsabilidad muy alta ante la DIAN, ante el Estado, ante el gobierno, ante la administración tributaria. Y le dice que usted es responsable de 3 cosas. La primera, dice la norma ya, el 581 del estatuto, dice que cuando se ateste, cuando se firme la declaración, una declaración tributaria, no dice cuál, tenemos 75 declaraciones hoy en día, 75 impuestos, nos dice la norma que usted está comprometido, con su firma y está verificando, está dando certeza, usted está certificando primero, que la contabilidad está llevada en debida forma y bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas que rigen la materia. Así lo dice. Entonces usted dirá, pero es que los principios de contabilidad ya no existen. Evidentemente ya no existen porque con ellos el decreto 2270 de 2019 le dio santa sepultura al 2649 y al 2650. Entonces, ese nuevo decreto, el 2270, es el que rige la contabilidad hoy en día en Colombia. ¿Ven? Claro, también están el consolidado, el 2420, el 2496, el 2131, el 2132, pero pues están todos compilados hoy en día en el decreto 2270 de 2019. Entonces, cuando me dicen allí el artículo 580,
me dice, ojo, porque si usted me firma una declaración tributaria, señor contador, señor revisor fiscal, usted con su firma me está certificando que la contabilidad está bajo norma internacional. ¿Ve? Bajo norma internacional. 2, que la realidad económica es la que usted está certificando. Dice allí la norma, que presenta la realidad económica del contribuyente. Pero si la contabilidad no está bajo normas, pues ¿qué va a pasar? Que usted no está mostrando una, una prueba fidedigna de los estados financieros. Y 3, dice 3, que todas las operaciones, allá no dice que las que el contador quiera, dice todas las operaciones fueron sometidas a retención en la fuente. Entonces, miren que estamos muy comprometidos con una firma. Y a veces nosotros como contadores, a veces nosotros como revisores, como asesores tributarios, no tenemos en cuenta el artículo 581. Recomendación para todos ustedes. Recomendación. Implementen normas internacionales. Porque de lo contrario, la DIAN y la Junta Central de Contadores, en cabeza del director de la Junta, el doctor Gregorio, están sacando sanciones. Y las seccionales de la Junta pueden estar haciendo visitas. Usted dirá, pero ¿cómo la Junta se va a dar cuenta si mi contabilidad está bajo norma o no? Pues sencillo, le pide que le saque del sistema, le imprima de su sistema y que le deje ver un balance de prueba bajo norma internacional, unos estados financieros del sistema bajo norma, no ajustados en el Excel que usted tiene muy bonito, que usted lo bajó allá de actualices en su momento. No, no, no. Allá le van a decir, imprímame un auxiliar, imprima un estado financiero. Déjeme ver las políticas contables. Si usted es asesor de hace mucho tiempo, déjeme ver el ESFA, el estado de situación financiera por ahí del 2015, del 2016. Y por supuesto, le van a pedir, ojo, la conciliación contable a partir del año 2018. ¿Ven? Entonces, usted debe tener la del 18, la del 19, la del 20, inclusive la del 17, porque esto nos lo colocó la ley 1819 de 2016. Entonces, cuando uno empieza a hablar todos estos temas, no es por causar terror ni temor, ni mucho menos. No, 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 no. Es porque estemos prevenidos. Es mejor tener todos estos papeles. Si usted no los tiene, váyalos haciendo con calma y no espere a que la DIAN o la Junta los requiera y les haga una solicitud y los ponga a trasnochar. ¿Ven? Bueno, entonces, bajo ese parámetro, vamos a mirar el estado de situación financiera. Ese en norma internacional no cambió, va a tener su activo, su pasivo y su patrimonio. Cambiaron algunas cuentas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora se va a llamar efectivo y equivalentes al efectivo. Ya no se llaman cuentas por cobrar, ¿no? Ya no se llaman inversiones, se llama ahora instrumentos financieros, ¿ven? Al igual que en el pasivo. Entonces, pues, esas cositas que ustedes ya vieron en sus diplomados, los que ya cursaron algunos diplomados, pues sencillamente estamos analizando pues qué tipo de estados financieros que yo iba a presentar. Entonces, ese cambio, estado de situación financiera, antes lo llamábamos el balance general. Hoy en día se llama estado de situación financiera y puede ser comparativo, o mejor, tiene que ser comparativo, ¿cierto? A menos que sea el primer año de la empresa, tiene que ser comparativo con el año inmediatamente anterior y tiene que decir qué tipo de estado financiero es, ¿de acuerdo? Si es un estado financiero individual, si es uno consolidado, bueno, el que sea. También el estado de resultados integral, ¿cierto? El ERI, ¿cierto? El estado de resultados integral. Anteriormente lo llamábamos el estado de pérdidas y ganancias. ¿Se acuerdan? El estado de pérdidas y ganancias. Hoy en día lo llamamos estado de resultados integral. Y entonces, pues allí vamos a trabajar todos los ingresos, los costos y los gastos, pero también allí vamos a trabajar operaciones continuas, o sea, todo lo de la actividad económica de las empresas, las diferentes actividades, las operaciones discontinuas y el otro resultado integral. Entonces, dentro del ERI, o sea, el estado de resultados integral, va a estar incluido el ORI, el otro estado de resultados integrales. También el estado de cambios en el patrimonio nos presenta las variaciones patrimoniales
del año inmediatamente anterior frente al último año que estamos presentando. Los aportes de los propietarios, los dividendos y participaciones y todo lo que pudo haber pasado con el patrimonio de la compañía. Bien, el estado de flujos del efectivo, pues es igual, el método directo o el método indirecto, es un juego completo, usted nada más hace uno y pues depende, ¿cierto?, cómo usted lo haya hecho, pues usted sea por el método directo o el indirecto. El uno parte de la utilidad y pues sencillamente llegará al saldo de caja. Y las notas o las revelaciones que también llamamos, es un resumen de las políticas contables más significativas de la empresa. Es otra forma explicativa del estado de situación financiera y del estado de resultados integral. Entonces nos toca explicarlo allí, paso a paso, por qué varió, por qué se aumentó, por qué se disminuyó una cuenta. Anteriormente hacíamos un copy-page y esas notas eran 3 hojitas. Hoy en día esas notas son más de 30 hojas. Hoy en día casi que nos toca llevar un librito, un librito diario de nosotros donde escribimos, querido diario, el día de hoy pasó tal cosa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando llegue el final del año y estemos haciendo esas notas, esas revelaciones, pues sencillamente podemos dar una explicación amplia. Aunque uno encuentra a muchos colegas que no dan una explicación amplia. Esas notas sencillamente dice, se aumentó porque la empresa generó diferentes actividades. Pero ¿por qué se generó? O sea, las notas deben ser muy explicativas, las notas deben ser claras, tan claras que no tengan lugar a dudas. Entonces, mire que cuando usted reciba una contabilidad o entregue una contabilidad, usted debe entregar este juego completo de estados financieros, las notas a las revelaciones, debe entregar el formato 2516, debe entregar toda la parte de conciliación, debe entregar todos los soportes. Es decir, un estado financiero, unos estados financieros deben hablar por sí solos y no esperar a adivinar, como muchas veces sucede. Bueno, entonces en cumplimiento de las NIF, pues nos dice la norma, ¿cierto?, que se deben aplicar tanto NIC como NIF. La NIF es la norma internacional de información financiera. Es como yo debo presentar esos estados financieros. Pero también la NIC nos habla de la norma internacional de la contabilidad y tenemos 3 grupos. El grupo 1, que es para las grandes empresas, el grupo 2 para pymes y el grupo 3 que en su momento lo llamaron el simplificado. Entonces, la aplicación de NIF o de las interpretaciones, mejor, ¿cierto? Deben ser aplicadas a todas las áreas, a todas las cuentas, a los estados de resultados, al estado de situación financiera y reexpresarse, ¿cierto? En su momento. Pero de estas reexpresiones no serán aceptadas, por ejemplo, las que se aplican a las NIF en aspectos relevantes, los estados financieros que cumplan los requisitos más significativos de las NIF y los principios contables que se basan en NIF. Entonces, cuando se acuerdan que cuando hicieron el estado financiera de situación financiera de apertura, pues surgieron muchas situaciones, surgieron muchas empresas que no estaban dando utilidad y estaban dando pérdida, pero con la implementación de las NIF empezaron a dar utilidad. O lo contrario, una empresa que estaba dando utilidad antes de NIF, con la implementación, pues fue a generar pérdidas. Precisamente, pues es lo que nos dice allí la norma, que no se aceptarán las reexpresiones o expresiones tales como aplicación de NIF. Entonces, no, cuando estamos haciendo una conciliación contable y fiscal, pues sencillamente estas reexpresiones no las va a aceptar la DIAN. La base contable de acumulación o devengo. Oiga, esto ha sido causa de mucha polémica. Si uno le pregunta a muchos colegas en diferentes ciudades del país, porque a mí me gusta viajar a San Andrés, a Santa Marta, a Barranquilla, a Armenia, todo el eje cafetero, me la paso dictando conferencias y también por medio de Actualices a nivel nacional. Entonces uno analiza, ojo con lo que les voy a decir, que les pregunta a muchos colegas, colega, ¿acumulación o devengo es lo mismo que causación? Y dicen sí. Y sucede que no. Sucede que no. La acumulación o devengo, ojo con lo que les voy a decir, la acumulación o devengo, viene de la palabra americana accrual. Y accrual significa acumular. ¿Ven? El devengo
es una expresión que ya lo traíamos trabajando desde muchos años. Los que son viejitos, así como yo, en la universidad nos hacían hacer unas hojas de nómina y nos decían, liquide la nómina. Entonces uno colocaba los días, el nombre del empleado, cuántos días trabajó, el salario básico, el auxilio de transporte, las horas extras, etc. Eso era una columna, una hoja hoy de Excel, pero en hojas columnares. Entonces no las hacía. Y llegaba a una parte donde decía total de vengado. ¿Ven? Total de vengado, ¿qué era? Pues la acumulación de todo lo que usted se ganaba como empleado. Su sueldo, su auxilio de transporte, sus horas extras, sus primas, sus recargos nocturnos, sus bonificaciones, en fin. Y allá decía total de vengado. Y después venían lo deducido. Entonces las deducciones, salud, pensión, ARL, fondos de solidaridad, tenían por allá también toda la parte que le hacían de descuentos de nóminas, en fin, y te decía total deducido. Y la diferencia entre el total de vengado y el total deducido es el neto a pagar. ¿Ven? Entonces mira que cuando uno habla de devengo es acumulación. ¿La acumulación de qué? De lo que me deben o de lo que yo voy a deber. Entonces es diferente, ojo, cuando yo hablo de causación, porque la causación hace referencia que así no me hayan pagado, yo debo reconocer esa factura. O que así yo no la haya pagado, entonces yo la debo reconocer como si la estuviera pendiente de pago. ¿Ven? Entonces, hasta el año 2016, un poquito antes, pues todo el mundo hablaba de causación. Cuando el estatuto tributario con la ley 1819 permite que se permee todo el estatuto tributario bajo norma internacional, porque hoy en día usted ya va a encontrar todo el estatuto bajo norma internacional. Entonces, ¿qué nos dice? Nos aparece la palabra de acumulación o devengo y eso está en el artículo 21 del estatuto tributario. Allá usted va a encontrar en el 21, usted va a encontrar en el artículo 27 y 28 del estatuto tributario esa palabrita, devengo. ¿Ve? Pero lo irónico es que el estatuto ya lo contempló, que debe ser por devengo. Es decir, solo lo que me van a pagar o solo lo que yo voy a pagar. ¿Ve? Pero sucede que en la parte impositiva no tocan este tema. En la parte impositiva todavía está por causación. Entonces, son el choque de las leyes, ¿no? De las normas. Porque los impuestos están por causación. Pero la norma general habla del devengo. Entonces, es complicado ahí de que la DIAN entienda eso, porque, digamos, si usted emite una factura electrónica hoy en día, más adelante vamos a ver todos estos procesos de facturación electrónica, ¿qué va a pasar? Esa factura para la DIAN, así no se la hayan pagado, pero usted tiene que declarar el IVA. Usted tiene que declarar la retención a fuente. Usted tiene que declarar el impoconsumo, etcétera. ¿Ven? Pero sucede que no le han pagado esa factura. Entonces, para el impuesto está el devengo, ¿eh? Para el impuesto, perdón, está la causación. Y bajo causación usted me paga impuestos. Pero para reconocer el ingreso, me dice la norma, debe ser por devengo. Es decir, lo que me han pagado. Entonces, allí hay contradicciones todavía en el estatuto. Esperemos que la próxima reforma tributaria no nos hable de los aumentos del IVA en la canasta familiar, sino por el contrario, nos habla, ¿saben de qué? Del devengo, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, la base hoy en día se llama acumulación o devengo. Y esta acumulación o devengo hace referencia a que los estados financieros, excepto el estado de flujos de efectivo, debe ser preparado bajo el principio del devengo. Y que los activos y pasivos patrimonio, ingresos, costos, gastos, se registrarán cuando cumplan las condiciones del marco conceptual. Entonces, casi siempre uno habla, ¿cuál es el marco conceptual? ¿De qué? De normas internacionales. Entonces le dicen a uno, profe, el devengo y la ley 1314. Ojo, la ley 1314 es el marco técnico normativo. ¿Ven? Pero la norma que rige la contabilidad en Colombia son los decretos reglamentarios. Recuerden ustedes que en Colombia sale una ley y de manera inmediata para que exista ley deben aparecer los decretos reglamentarios. Entonces, ¿cuáles son esos decretos? Yo lo decía ahorita, el último es el decreto 2270
de 2019, que rige la contabilidad en Colombia. Entonces, bajo esos conceptos, la base contable de acumulación o devengo nos dice que los estados financieros deben ser preparados usando la base de acumulación y que los activos, el pasivo y el patrimonio, los costos y gastos, se deben reconocer cuando se cumplan todas las condiciones prescritas en las NIF para cada una de esas partidas. Entonces, hoy en día pues tenemos una norma internacional para cada grupo, para cada cuenta de la empresa. Por eso es que a ustedes les van a pedir, cuando tengan una visita, les van a pedir las políticas. ¿Y la política qué reemplaza hoy en día? La política reemplaza hoy en día el PUC. ¿Ven? Entonces es allá donde usted debe decir, anteriormente era chévere, ¿se acuerdan? Anteriormente era muy bonito porque uno, si no sabía cómo se contabilizaba, no sé, una provisión, pues rápido uno buscaba provisiones y allá le decía en la dinámica, haga débito por tal cosa y crédito por tal cosa. Es más, le decía hasta qué cuenta debía afectar. Hoy en día ya no. Hoy en día la política contable ya no es así. Hoy en día la política contable nos dice es qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Por eso es que hay que elaborar muy bien esas políticas contables. Bueno, entonces, ya entrando un poquito más en materia, el artículo 1.7.1 del decreto 1625, que es el decreto único tributario, nos dice que la conciliación fiscal constituye una obligación de carácter formal y que se define como el sistema de control o conciliación mediante el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto tributario. Entonces, es aquí donde uno analiza, uno empieza a tener en cuenta que evidentemente la norma internacional tiene que implementarse en las empresas. Porque o si no, díganme usted cómo yo voy a comparar lo fiscal contra lo contable. No puedo. Porque si la norma no está, mejor, si la contabilidad no está llevada bajo la norma internacional, de entradita estoy violando el artículo 1.7.1 del DUR, del decreto 1625 de 2016. Porque allí la norma me dice que la conciliación contable y fiscal constituye una prueba y es obligatoria de carácter formal. ¿Ve? ¿Cuál es una prueba de carácter formal también? Pues el pago de los tributos, por ejemplo. ¿Ve? Y la norma me dice que se debe sujetar, que se deben analizar las diferencias entre lo contable bajo norma internacional y las disposiciones del estatuto tributario. Entonces, yo le hago una pregunta al auditorio que nos acompaña esta noche. Si ustedes aún no han implementado normas internacionales en su empresa, en las empresas que ustedes están asesorando, la pregunta sería, ¿es viable elaborar la conciliación contable y fiscal? Pues la respuesta es muy posiblemente no. No, porque es que yo no me puedo comparar, porque mi contabilidad no está bajo la norma internacional, pero mi estatuto sí. Entonces, por ejemplo, usted dirá, bueno, ¿y cómo es ese caso? Entonces, por ejemplo, cuentas, por ejemplo, usted tiene inversiones. Inversiones, la empresa tiene inversiones en diferentes empresas, tiene unas acciones, de pronto sacó unos bonos, etcétera. Pues usted lo mide a su empresa, como anteriormente se hacía. Se ajusta nada más con el valor que aparecía ahí con el certificado que daban las diferentes empresas a 31 de diciembre y ya. Pero hoy en día el estatuto me dice en el artículo 33 cómo debo medir los instrumentos financieros, si los debo medir a valor razonable, si los debo medir a costo histórico, si los debo medir a tasa de interés o lo tengo que medir a una tasa facial. ¿Ven? Entonces, yo no puedo comparar. Sencillamente, ¿por qué? Porque es que si mi contabilidad está todavía bajo los PCGA, o sea, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, pues yo no lo puedo comparar porque ya el estatuto tributario sí me dice, ojo, que el artículo 33, esas acciones, esos bonos que usted tiene
de renta fija o de renta variable, esas inversiones, pues usted me las tiene que medir de acuerdo a lo que diga el artículo 33 del Estatuto Tributario. Y la norma internacional de instrumentos financieros en la NIF 9 con doble I, NIF 9, me dice también cómo debo medir esos instrumentos financieros. ¿Ven? Entonces, la NIF 9 por un lado me dice cómo los debo medir. Y el artículo 33 del estatuto por el otro lado me dice también cómo los debo medir para que sean válidos y reconocidos ante la DIAN. Entonces, si su contabilidad está bajo norma local todavía, ve que usted no puede hacer el formato 2516 de conciliación contable y fiscal, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está bajo norma internacional. ¿Ven? Entonces, la invitación nuevamente, hombre, hay que analizar si sigo llevando esas contabilidades bajo PCGA o si definitivamente nos toca ajustarlas. Yo sé que a veces en la costa, en algunas ciudades del interior del país, encontramos todavía empresarios que nos dicen, eso las van a quitar, las normas las van a quitar. Mire, han habido muchas demandas y no las han quitado. Desde el 2009 demandaron la ley 1314 y todavía está vigente. Ya hace más de 10 años y todavía está vigente. Para que reversen estas normas, pues difícil. Poco complicado lo veo. ¿Cierto? Entonces, más bien, para que usted no se complique, pues mejor lleve su contabilidad bajo norma, dígale al gerente que debe implementar normas internacionales y no hay de otra, hacerlas. ¿De acuerdo? Entonces, la conciliación fiscal tendrá las bases contables y fiscales de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, deducciones y demás partidas que deban ser declaradas, así como las diferencias que surjan entre ellas. Las cifras reportadas en la conciliación fiscal corresponderán a los valores consagrados en la declaración del impuesto a la renta y complementarios. ¿Qué estamos diciendo acá? Que su declaración de renta debe cuadrar exactamente, adivinen con qué, con el formato 2516 y adicional a ello con los medios magnéticos. ¿Ven? Entonces, ya la otra semana comienzan declaraciones de renta. Mañana, cuando estemos analizando el impuesto diferido, la NIC 12, pues lo vamos a ver cómo es el impacto y vamos a hacer un tallercito. Ojalá todos ustedes tengan un computador a la mano. De pronto yo les envío por intermedio de los organizadores la presentación para que la compartan. Vamos a hacer un tallercito y va a ser una dinámica muy bonita porque pues un sábado en la tarde le das a uno sueño y más con ese calor que estará haciendo en Santa Marta, en Cartagena, en todas las ciudades de la costa y demás, pues debe ser muy bonito estar trabajando, más bien, ¿cierto? Y ahorita que aprovechar que la gran mayoría de las ciudades están en cuarentena, encerrados todos, pues es mejor dedicarle el tiempo al aprendizaje. Entonces, todo esto lo vamos a ver mañana cuando veamos la NIC 12 del impuesto diferido. Pero, ¿a qué voy? ¿A qué voy, mis queridos doctores? ¿A qué nos toca entrar, querámoslo o no, a la implementación de normas en todas las empresas? No debería estar diciendo yo esto, no lo debería estar diciendo, pero yo sé que muchas empresas aún no han implementado normas. Y adivinen de quién es la culpa, pregunto yo. ¿Ustedes qué creen? ¿De quién será la culpa de no implementar normas las empresas? Pues yo no le echo la culpa a nadie más sino al contador o al revisor fiscal. Porque es que yo, un ejemplo, pongo un ejemplo cualquiera. Dani me va a entregar una contabilidad. Y yo lo primero que le digo es, Dani, venga, la norma internacional está en la empresa y me dice, por eso es que me voy de la empresa, porque no la han implementado. Pues ningún contador debería recibir esa contabilidad, porque es que Dani está saliendo de esa empresa porque no quisieron implementar normas. Pero no falta el Germán Torres que diga, yo la llevo, yo se la llevo en 300,000 pesitos y ahí vamos acomodando las cosas. Ahí de actualícese, ahí el doctor Diego Guevara o el doctor Juan Fernando Mejía, eso tienen bastantes archivos. Entonces ahí cuadramos, no me preocupe, allá yo le ayudo. No, no es que yo le ayude. Eso es una orden legal, mis doctores. No se metan en compromisos. Entonces, si yo voy a entregar una contabilidad, la contabilidad tiene que estar con normas. Si yo voy a recibir una contabilidad, esa contabilidad debe estar con normas. Qué bonito sería que entregáramos todos un paz y salvo, ¿cierto? Un paz y salvo. Bueno, entonces, dentro de la conciliación, lo primero que debe haber es un control de detalle. ¿Qué es el control de detalle? Que muchos me preguntan en conferencias. ¿Qué es eso?
Pues el control de detalle no es sino un formato donde usted coge todo su balance, le analiza las diferentes partidas de ajustes, débito, crédito, y saca un saldo fiscal. Ah, profe, ese es el mismo que tiene actualícese por ahí en el formato 110, que ya está plagiado por todo lado. Bueno, ese no es, porque ese es el borrador de qué, del detalle de cada una de las cuentas que hace Dieguito. Diego Guevara nos prepara una información muy importante y pues ese es qué, ese sencillamente es el detalle, pero de cada uno de los renglones. Ese no es el control de detalle, ¿de acuerdo? Control de detalle ustedes lo tienen que hacer, que es tomar la contabilidad bajo como sale del sistema, bajo NIF, mirarla, cogerla, tomarla, hacer los ajustes débito crédito y llegar a un saldo fiscal. Eso es el control de detalle, ¿de acuerdo? Entonces el control de detalle, como lo vemos en la pantalla, nos dice que su implementación es autónoma. Es decir, ¿cuántos controles de detalles hay? Hay tantos como contadores hay en Colombia. O sea, más o menos 280.000 con tarjeta. Y muchos que no tienen tarjeta también. Entonces, pueden haber 280.000 formatos. Cada contador tiene su formato para ese control de detalle, ¿de acuerdo? Por eso la norma nos dice que su implementación es ¿qué? Autónomo. Debe reflejar las diferencias existentes entre el reconocimiento contable y fiscal de ciertas partidas, pero solo a causa de los nuevos marcos técnicos normativos contables se deberán reflejar. Entonces, claro, allá habrán muchas partidas. Cuando veamos mañana la NIC 12, vamos a ver, por ejemplo, que hay partidas que son temporales y hay partidas que son permanentes. Las temporarias, las partidas temporarias, afectan el estado de situación financiera, es decir, el estado de situación financiera, lo que anteriormente llamamos el estado del balance, ¿se acuerdan? Eso, esas son las temporarias. Y las temporales son las que me afectan, ¿qué? El estado de resultados. Pero el estado de resultados no me afecta la NIC 12, en tanto que las diferencias temporarias, del estado de situación financiera, esas sí me van a afectar la NIC 12. ¿Ve? Entonces, prácticamente cuando veamos el formato 2516, mañana vamos a ver que solamente vamos a tener que unas partidas del balance del estado de situación financiera que me van a afectar la NIC 12 y que me van a afectar precisamente el formato 2516. Otra situación que me va a afectar el control de detalle es el registro de las transacciones que debe hacerse en pesos colombianos. No importa la moneda en que usted venda, no importa que si usted vende en dólares, yenes, francos suizos, francos franceses, no importa. Lo importante es que usted debe tener su contabilidad de manera uniforme en pesos colombianos. Por eso nos habla la NIC 21, la NIC 21, NIC 21, NIC 21, de los tipos de moneda, ¿sí? La diferencia en cambio y demás. Y eso está en concordancia con el artículo 285 del Estatuto Tributario. ¿De acuerdo? NIC 21 en concordancia con el 285 del Estatuto Tributario. La norma me dice pesos colombianos. También me dice que puede ser requerido por la DIAN en cumplimiento de algunas funciones de fiscalización. Claro, cuando la DIAN me requiere por cruce de información, vuelvo y lo digo, de los índices de coherencia tributaria, usted puede buscar allá en internet índices de coherencia tributaria y voy a estar yo dando unas conferencias bien interesantes sobre el tema, es la manera como la DIAN me hace cruces, es la manera como la DIAN determina omisos, es la DIAN cómo determina esos planes de auditoría que van a llevar a cabo en las diferentes empresas y las diferentes seccionales a nivel nacional de la DIAN. Entonces, por lo tanto, cuando hay procesos de fiscalización, es porque la DIAN ya elaboró esos índices de coherencia tributaria, hizo los respectivos cruces de información y lo detectó a usted, mi querido contribuyente. Doctor Germán, qué pena con usted. Por favor, le podía hacer un poquito más zoom a la pantalla, que se ve muy borroso, me están diciendo los participantes. Con zoom a la pantalla. Bueno, vamos a darle un poquito más de zoom, porque parece ser que ahí estará bien. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Listo, doctor. Muchas gracias, muy amables.
Cualquier cosita, por favor, me avisan, ¿vale? Bueno, entonces yo les decía que evidentemente, cuando nosotros analizamos la parte de conciliación fiscal y el control de detalle de esa conciliación, pues que me puedo ser requerido, yo puedo ser requerido por la administración tributaria, ¿ven? En cualquier momento, precisamente porque la DIAN hace ese cruce de información de los índices de coherencia tributaria y nos detectan por diferentes situaciones. La otra situación de la conciliación es el reporte de conciliación fiscal. El reporte de conciliación fiscal, ¿a qué hace referencia? Primero que todo, es un anexo de la declaración de renta y por lo tanto hace parte integral de la misma. Entonces, el formato 2516 es un anexo, ojo, es un anexo a la declaración de renta y hace parte integral, es decir, que si la integra, es obligación presentarla. Claro, habrán unos topes, ya los miramos. Habrán otros que no. Pero mire que la norma no me dice que si yo no estoy obligado a subir, a presentar en la página de la DIAN este formato 2516, yo no lo debo hacer. No, no, no. Ahí la norma no me dice eso. Por el contrario, la norma me dice que el reporte de conciliación fiscal es un anexo de la declaración de renta. ¿De acuerdo? O sea, es parte complementaria. Ahora bien, los contribuyentes obligados deben presentarla a través de los medios informáticos dispuestos por la DIAN. Es decir, yo ya no lo voy a llevar en memoria, yo ya no lo voy a mandar por un correo, no. Allí usted debe ingresar, bajar el prevalidador, digitarlo, elaborarlo y subirlo, validarlo. Entonces, allí usted todo lo tiene que hacer por la página de internet. Debe ser firmado por quién, porque a veces me preguntan, bueno, ¿y quién firma eso? Entonces, aquí está la respuesta. Debe ser firmado y presentado por parte de los obligados y por el representante legal mediante el instrumento de firma electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, los que firmen declaraciones tributarias deben firmar este formato. ¿De acuerdo? En principio, es el representante legal quien debe presentar y firmar. Bueno, claro que el representante legal, no nos digamos mentiras. Representante legal nunca le ponen eso. Siempre le da la firma al contador, inclusive a veces al mismo revisor fiscal para que le firme. Pero tienen que ir firmado. Ojo, mis queridos doctores, tiene que ir firmado. ¿De acuerdo? Bueno, así las cosas, pues en lo que respecta al proceso de conciliación contable y fiscal por el año gravable 2020, la norma exigió los requerimientos y las condensó en la resolución 0071 de 2019, a través de la cual se prescribieron los formatos de conciliación fiscal 2516 versión 3 y 4 y versión 2517 versión 2, que deben ser utilizados por los contribuyentes, personas naturales del impuesto a la renta y complementarios, obligados a llevar contabilidad y que pertenezcan al régimen ordinario especial como anexos de los formularios 110 y 210, respectivamente de las declaraciones correspondientes en dicho periodo gravable que deben presentarse durante 2021. En muchas conferencias me preguntan, bueno, ¿y las personas que se acogieron al régimen simple de tributación, esos qué? No, pues esos no van a presentar este formato. ¿Por qué? Porque es que esto es para las personas que han tenido la obligación de presentar renta y complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona está en el régimen simple de tributación, pues a él lo va a regir otro tipo de información, otro tipo de informes, ¿de acuerdo? Pero en principio la norma no está para los del régimen simple de tributación, solamente para personas obligadas a presentar declaración de renta y complementarios y que sean comerciales, ¿de acuerdo? Bueno, así las cosas, pues vamos a analizar ciertos aspectos. Se debe tener en cuenta que solo deberán presentar los formatos 25, 16 o 17 a través de los medios electrónicos dispuestos por la DIAN quienes cumplan los criterios del artículo 1.7.2 del DUR, del Decreto Único Tributario Reglamentario 1625 de 2016.
es decir, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a llevar contabilidad, o aquellos que deciden llevarla de manera voluntaria y que en el año gravable objeto de la conciliación hayan obtenido ingresos brutos fiscales iguales o superiores a 45.000 VTs. Es decir, estamos hablando de 1.602.315.000 por el año 2020. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Si la persona, el contribuyente, mejor, digamos el contribuyente, obtuvo ingresos brutos fiscales, ojo, ingresos brutos fiscales, es decir, por todo concepto, iguales o superiores a 45.000 VTs, pues debe presentar el formato 2516. Lo debe elaborar y presentar ante la DIAN. ¿Cuánto es 45.000 VTs? 1.602.315.000. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué pasa si una empresa está por debajo de los 45.000 VTs? Pues igual, mis queridos doctores, ustedes lo deben elaborar y lo deben guardar, ese formato 2516 o 2517 en el caso de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Alguien dirá, ¿y para qué lo hago si no lo presento? No, es una obligación entregárselo al contador siguiente. Es una obligación elaborarlo. ¿Para qué? Para tener la conciliación contable y fiscal. Porque independientemente de que usted presente o no el formato, usted sí presenta declaración de renta. Y como lo vimos en la anterior slide, en la anterior diapositiva, nos decía que el formato 2516 es un anexo, es un complemento de la declaración de renta. ¿Ven? Es como si la declaración de renta fuera el cuerpo y el formato 2516 son los pies. Entonces una persona no está completa si le hacen falta los pies, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que les toca hacer? Le toca hacer el formato 2516, quiéralo o no lo quiera. El 2517, quiéralo o no lo quiera, lo tiene que elaborar y entregárselo dentro de los estados financieros como un anexo a la declaración tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, así las cosas, cuando nosotros empezamos a analizar un poquito más la conciliación para el año gravable de 2020, frente a este tema es importante tener en cuenta la firmeza aplicable a las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y por ende la firmeza del reporte de conciliación fiscal que se encuentran consagradas en el artículo 714 y el 117 de la ley 2010 de 2019. Así lo dispuso esta norma, que es la última que nos está rigiendo en Colombia en aspectos tributarios, la última reforma tributaria que tenemos, aprobada por el Congreso, el Senado de la República. Entonces, ¿qué nos dice? Veamos lo que nos dice esta norma, el artículo 714 y el artículo 117 de la ley 2010. ¿Qué nos dijo? Que si se trata de una declaración de renta del régimen ordinario, en la cual no se liquidan pérdidas fiscales, independientemente si la declaración arroja saldo a pagar o saldo a favor, la firmeza será de 3 años. ¿Y por qué pérdidas fiscales no, profe? Porque es que la pérdida fiscal se va a 12 años. Eso nos dice el artículo 714. 12 años. ¿Ve? Entonces, por la norma dice, excepto, pueda que usted tenga saldo a pagar o saldo a favor, la firmeza de esa declaración será de 3 años. ¿Contados a partir de qué? Del vencimiento del plazo para declarar. Es decir, cuando yo presenté mi declaración oportunamente. Y también me dice la norma, o desde el día de la presentación, si las declaraciones tributarias son extemporáneas. ¿De acuerdo? Entonces, para aclarar, ¿cuándo queda en firme ese formato 2516? Queda en firme si mi declaración de renta ya quedó en firme. Si mi declaración de renta no está en firme, mi formato no está en firme tampoco. ¿De acuerdo? No está en firme. Bueno, si para el caso anterior resulta un saldo a favor que es solicitado en devolución o compensación, los 3 años de firmeza se cuentan desde el momento en que se haya presentado la solicitud de devolución o compensación. Entonces, ¿qué sucedió el año pasado, mis queridos doctores?
El año pasado, muchas empresas solicitaron saldos a favores de ¿qué? De renta, ¿cierto? De acuerdo a qué? Al decreto 535 de 2020. ¿Se acuerdan que el gobierno, por esta época ya todos estábamos sufriendo de cuarentena, ya todos estamos en cuarentenados? Entonces sacó el decreto 535. Y el 535 nos dijo que podían hacer devoluciones de manera ¿qué? Inmediata. Y que esas devoluciones, ojo, que esas devoluciones las íbamos a tener que sustentar, que tener que soportar con todos los documentos una vez se levantara la cuarentena. Entonces, así las cosas, ¿qué sucede? Que si usted solicitó una devolución de renta y digamos, ya llevaba 2 años de firmeza esa declaración, le faltaba un solo año, pues esa declaración vuelve y le queda otra vez abierta por 3 años más. Porque aquí la norma me dice, si para el caso anterior resulta un saldo a favor que es solicitado en devolución o compensación, los 3 años de firmeza se contarán desde el momento en que se haya presentado la solicitud de devolución. ¿Ve? Pero, profe, ya llevaba 2 años. No importa. Vuelve y queda abierta 3 años desde el momento en que usted radicó papeles, el formato 010, para radicar la devolución o compensación. ¿Ve? Entonces, vuelve y se le abre esa declaración por 3 años más. Si la DIAN notifica un requerimiento especial sobre la declaración en particular, los meses restantes para que la declaración adquiera su firmeza quedarán congelados mientras el contribuyente responde dicho requerimiento. Si la DIAN acepta la respuesta del contribuyente, los meses continuarán transcurriendo hasta que se cumplan los 3 años para la firmeza de la declaración. Entonces, a veces no somos conscientes de esto, mis queridos doctores. A veces nos dicen, ¿usted puede corregir? Sí, claro, corrija. ¿Usted puede solicitar saldos a favor? Sí, claro, hágale. Pero no estamos teniendo en cuenta la firmeza. Y algo bien importante que sí tiene la DIAN y lo tiene muy claro, es que si una declaración no está en firme, a mí me pueden hacer cualquier requerimiento, me pueden desconocer costos, me pueden desconocer gastos, me pueden sacar cualquier tipo de sanción por esa declaración. Y por consiguiente también, adivinen qué, por el formato 2516. ¿De acuerdo? Entonces, aunque muchos dicen, pero es que el formato 2516 no tiene sanción. No, señores, ya les voy a enseñar que sí tiene sanción. Yo prefiero que usted la presente este formato y lo corrija, porque la corrección sí no tiene sanción, pero la no presentación sí tiene sanción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la conciliación fiscal por el año grabado de 2020, en los formatos para el reporte de conciliación fiscal son los siguientes, ¿cierto? Entonces la norma me dice, van a haber 2 formatos, el 2516, formulario 110 y formato 25 del 210. El formato 2516 ¿a quiénes aplica? A personas jurídicas nacionales y personas naturales, residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes. Ese es para el 110. Y el 210 me habla de personas naturales, residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en este momento nos toca analizar también quién es mi contribuyente que yo estoy asesorando. ¿Es una persona jurídica? Para efectos fiscales, ¿es empresa colombiana o es empresa extranjera? ¿Ven? Analizo también persona natural residente y sucesión ilíquida de causantes no residentes, o es una persona natural residente con una sucesión ilíquida de causantes al momento de su muerte que eran residentes. Entonces, ¿esto para qué? Para mirar cómo lo direcciono, si es formulario 110 o si es 210, o si es formato 2516 o si es formato 2517. Entonces, una vez determinado esto, yo me voy otra vez al DUR, al decreto 1625, y miro el artículo 1.7.1, que me dice que la conciliación fiscal constituye una obligación de carácter formal y que el reporte, ojo, que el reporte de conciliación fiscal corresponde a un informe consolidado de los saldos contables fiscales
en donde se consolidan y expresan las diferencias que pueden surgir entre la aplicación de los marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto tributario. Entonces, nuevamente les digo, ojo, tengan cuidado porque ustedes deben analizar si su contabilidad ya está bajo norma internacional. ¿De acuerdo? Si no está, pues ni modos. No se puede hacer ese reporte. Bueno, bien. Entonces, así las cosas, el reporte constituye un anexo de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y hará parte integral del mismo, de la misma declaración, debiendo ser presentado a través de los servicios informáticos electrónicos. La norma ya me dice, parágrafo 1, cuando el contribuyente corrija la declaración del impuesto de renta y complementarios, también deberá corregir el reporte de conciliación fiscal y el control de detalle si a ello hubiere lugar. ¿Qué me está diciendo aquí, mis queridos doctores? Que nosotros a veces se nos olvida, corregimos una declaración de renta, pero no corregimos ¿qué? El formato 2516. ¿Ven? No lo corregimos. Adivinen qué pasa. Pues la DIAN se da cuenta ligerito. La DIAN de manera inmediata se da cuenta, porque ellos hacen el cruce de información. Dicen, este contribuyente presentó corrección a la declaración de renta, pero no presentó la modificación o la corrección al 2516. De una vez le hacen requerimiento. ¿Ven? Entonces, la estructura del formato 2516 y 2517 es la misma estructura. Va a haber 7 hojas, 7 hojitas. La primera hoja está la carátula, que son los registros básicos del contribuyente. Mañana lo vemos. Son los datos básicos. 2, el ESPA, o el estado de patrimonio. Allí se registran los saldos contables del estado de situación financiera, de las diferencias resultantes por el reconocimiento o medición entre la base contable y la base fiscal, que corresponderán al menor valor fiscal o mayor valor fiscal. Dicho valor es el obtenido como resultado del valor fiscal que debe corresponder al declarado en la declaración de renta y complementarios. Entonces, ojo con eso, porque es que a veces no tenemos en cuenta estas recomendaciones y lo hacemos todo al contrario. La declaración de renta tiene que cuadrarle con el ESPA, que es el patrimonio, con el estado de situación financiera, ¿cierto? En la hoja 3 vamos a encontrar el ERI, el estado de renta líquida. ¿Se acuerdan que hablábamos al comienzo de la charla sobre los estados financieros? Ustedes dirán, bueno, ¿para qué? Pues mire, aquí ya lo estamos viendo, los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces en el ERI se registran allá en el 2516 o 2517, no en el estado de resultados integral, no, estamos hablando de qué, del formato 2516 y 2517. ¿Qué es lo que usted va a registrar allá? Entonces vamos a decir que se registran los datos de los saldos contables, del estado de resultados y el otro resultado integral. También se registran las diferencias resultantes por el reconocimiento o medición entre la base contable y la base fiscal, que se reportarán como menor o mayor valor fiscal. Entonces, ojo, todo esto debe cuadrar contra ¿qué? Contra su renta, su declaración de renta. Y por supuesto, contra los medios magnéticos. Algo interesante de la implementación de factura electrónica de la resolución 0042 es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque con el tiempo ya no tendremos que presentar medios magnéticos, porque la DIAN ya va a tener al instante las facturas de compra, las facturas de venta, los costos, los gastos, todo. Es más, por eso le dicen, ya no es válido los POS, porque de pronto mucho POS se va por ahí y mucha plata. Todas las cajas menores están llenas de POS. Doctor, qué pena. Las personas dicen que todavía se ve borroso. ¿Por qué no oculta donde están las personas conectadas para que se vea mejor, por favor? Miremos a ver qué pasa. Yo lo puse en modo presentación, pero no sé si desde este punto de vista pasa. Mira, me confirma si está pasando la diapositiva o no.
Es que mire, no está en la diapositiva, está como, no sé, se ve muy borroso. De pronto oculte donde se ven todas las personas conectadas que lo tiene ahí y trate de ver la presentación, porque la gente lo ve, pero lo ve borroso. Y yo lo veo borroso. Bueno. Yo lo estoy viendo bien. Ok, bueno, listo. De pronto hay una modo de presentación, o sea, no lo coloque así, sino en modo presentación. Por eso, pero no sé si se ve, mira, me confirma si se ve en modo presentación, ya lo coloqué en modo presentación. ¿Así está bien? Me dicen si cambia la diapositiva, mira, está en modo presentación. No, pero no cambia. Usted lo está colocando, es como si estuviera, o sea, como tal en el archivo. Tiene que ponerlo como modo presentación. Sí, pero el problema abajo, es que la parte de abajo, inferior abajo, aparece por ahí. No, por ahí. yo sé, tranquila, yo sé de esto. El problema, ¿sabes cuál es? Que no sé, el Zoom en mi equipo no lo maneja como presentación. Mira, ya lo puse en modo presentación, pero la cambio la diapositiva y yo la veo cambiada. El problema es que el público no la ve cambiada, no cambia, ¿ves? Sí, Entonces, en realidad está igualita como la tendría ahorita. Sí, exacto. Entonces, mira, por eso es que me toca manejarla desde ahí, ¿de acuerdo? Pero tranquilos, toda esta información se les va a entregar, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto, doctor. La vamos a resumir. Entonces, la hoja 3 va a tener el ERI. El ERI, pues sencillamente es el estado de resultados integral, ¿de acuerdo? Ahí la pongo un poquito más ampliada, a ver qué pasa. La hoja 4 va a llevar el impuesto diferido, que mañana vamos a trabajar bastante el impuesto diferido. Y sencillamente, este es el que dará las diferencias temporarias entre lo contable y lo fiscal. La hoja 5 tendrá los ingresos y facturación. Es la conciliación entre el ingreso contable devengado y la facturación emitida en el respectivo periodo. Es decir, hay que decirle al área qué me pagaron y qué me quedaron debiendo. ¿Ven? De facturación. Activos fijos. Pues aquí condensa toda la conciliación contable y fiscal de los activos fijos de acuerdo con los conceptos detallados allí. Entonces, este va a tener 3 cuerpos, mañana lo vamos a analizar. Y la hoja 7, que es la última hoja, es el resumen del ESFA y del ERI. Esa sale automáticamente. Ese resumen es el estado de situación financiera del estado de resultados y este se llena de forma automática a partir de los datos registrados en las diferentes pestañas. Bueno, entonces, como yo les decía hace un instante, la resolución 0027 de marzo 24 de 2021, en su artículo 2 y en el parágrafo transitorio del artículo 2, nos dijo que el vencimiento para presentar el formato 2516 de personas jurídicas y asimiladas es el 28 de mayo. Fecha única. No hay otra fecha. 28 de mayo. Entonces, ¿qué indica? Que si a usted le toca presentar su declaración el lunes, usted puede presentar su formato 2516 el lunes. Si le toca el martes, lo puede presentar el martes junto con su declaración de renta. Pero, ¿qué va a pasar a aquellos contribuyentes que de pronto presentan después del 28 de mayo? Pues va a ser extemporáneo. Y la DIAN va a empezar a sacar sanciones, porque usted va a presentar esa declaración y el formato 2516 lo va a presentar en forma extemporánea. ¿Ven? ¿Y a quién le gustaría pagar una sanción por extemporaneidad en 2516? Yo creo que nadie. Entonces tengan en cuenta esta fecha. Plazo máximo, o sea, la norma me dice plazo máximo para presentar 2516 es el vencimiento, 28 de mayo de 2021. Tengan en cuenta esa fecha, 28 de mayo. Entonces, para el año grabable hay que tener en cuenta que nos cambiaron las fechas de presentación de las declaraciones. Y sobre todo, no tanto las fechas, nos cambiaron, ¿saben qué? Nos cambiaron fue la forma de presentar. Anteriormente presentábamos de forma descendente. 098765431. Descendente. Hoy en día nos presentan de forma ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Ven? Para los grandes contribuyentes, debieron ya haber determinado entre el 9 de febrero y el 22 de febrero la primera cuota de la renta. Es decir, que si usted es gran contribuyente,
ya debió haber presentado su primera cuota, haber pagado la primera cuota de la renta, ¿de acuerdo? Ahora bien, la segunda cuota, ¿cuándo comienza? Comienza el 12 de abril y termina el 23 de abril. Declaración y pago de la segunda cuota. ¿De acuerdo? Declaración y pago de la segunda cuota. Entonces, cuando hablamos de declaración y pago, ¿qué significa? Que los grandes contribuyentes, el 12 de abril, deben presentar ¿qué? La declaración de renta con la segunda cuota. Presentan su declaración y presentan la segunda cuota. Y la tercera cuota para los grandes contribuyentes inicia el 9 de junio y va hasta el 23 de junio. Prácticamente 15 días nos dan allí, una semana larguita, nos dan allí la DIAN para que paguen los grandes contribuyentes la tercera cuota. Bueno, y viene el grande, viene la gran mayoría de empresas pymes, que son gran porcentaje en Colombia. Dice personas jurídicas y demás contribuyentes. Entonces los demás contribuyentes y personas jurídicas deben presentar y declarar ¿cuándo? De el 12 de abril hasta el 7 de mayo. 12 de abril hasta el 7 de mayo. ¿Qué nos indica esto? Que comienza el 01 al 05 el 12, el 6 al 10 el 13, el 11 al 15 el 14 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener claridad de cuándo nos toca presentar nuestra declaración tributaria, pues no vamos a tener problemas, porque ya vamos a presentar, si estamos obligados a presentar el 2516, pues no vamos a tener problemas allí. La segunda cuota para los demás contribuyentes, para jurídicas y demás contribuyentes, va entre el primero, el primer NIT, o sea, el número 1, va entre el 9 de junio y el 23 de junio. Es decir, pues sencillamente vamos a tener casi lo mismo, unos 15 días para presentar estas declaraciones, ¿cierto? Calendario, ¿no? Porque pues realmente son 10 días nomás. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la segunda cuota arranca el 9 y termina el 23. Para las personas naturales y sucesiones ilíquidas, también nos cambió el orden. Comienza 01 y 02 el 10 de agosto y termina 99 y 00 el 20 de agosto. ¿Qué nos indica esto? Que nos toca estar muy pendientes de los vencimientos porque nos cambiaron el orden de los últimos dígitos del NIT. Entonces, cuando nosotros vamos de pronto a hacer un reporte, una corrección al reporte de conciliación fiscal, entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice que, según lo indicado en el parágrafo 3 del artículo 3 de la resolución 0071 de 2019, cada nueva presentación de reporte de conciliación fiscal por el mismo periodo gravable se considera una corrección a la anterior, por lo que reemplazará en su totalidad la anterior. No va a reemplazar un pedacito, no. Esa reemplaza en su totalidad la anterior, la primera presentación que usted haya hecho. Lo anterior quiere decir que las correcciones voluntarias realizadas al reporte de conciliación fiscal, sea formato 2516 o sea formato 2517, no origina ningún tipo de sanción, ni tampoco existe un plazo específico para presentar dichas correcciones. Por lo que se entiende, se presume que se podrá hacer en cualquier momento una vez haya sido presentada la corrección del formulario 110 o 210 según sea el caso. ¿De acuerdo? Ah, bueno, y si mi declaración ya está en firme, mi declaración tributaria ya está en firme, la pregunta sería, ¿hay que hacer una corrección? Yo siempre digo, mire costo-beneficio. Mire costo-beneficio. ¿Qué beneficio le va a traer y qué costo le va a dejar? Porque usted vuelve y abre esa declaración. Si usted modifica el 2516, también vuelve y abre ese 2516. Entonces, mire su declaración. Mire ese análisis que usted tiene que hacer. Analice siempre costo-beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí, usted puede corregir su declaración en cualquier momento y puede corregir su formato 2516 en cualquier momento. Le recuerdo que la corrección, ojo, corrección, solamente corrección de los formatos 2516 o 2517 no generan sanción, como sí genera, por ejemplo, el de medios magnéticos, ¿cierto? Los medios magnéticos, si usted corrige cualquier formato, allá sí le va a generar una sanción por corregir, ¿de acuerdo?
Entonces, de esta manera, si la corrección se realiza al formulario 110 o el 210 y aumenta o disminuye el valor o el saldo a favor, pues dará una aplicación de una sanción por corrección establecida en el 644. ¿A quién? A la declaración, ¿cierto? Entonces, si usted me corrige el formulario 110 o el 210, pues sencillamente estará sujeto a la sanción del 644. Claro, recuerden ustedes, siempre cualquier sanción puede ser reducida. Cualquier sanción puede ser reducida. ¿Cómo la reduzco, profe? Váyanse al artículo 640 y aplíquele la progresividad y el comportamiento tributario del contribuyente. Toda sanción. Esa es temporaneidad, sanción reducida. Es corrección, sanción reducida. Todo tipo de sanción se le puede aplicar el 640. Lo importante es que ustedes lean ese artículo, el 640 del estatuto. Entonces, estábamos hablando que si usted corrige el formulario 110 o el 210, usted tiene que aplicar una sanción contemplada en el 644. Y usted una vez aplique la sanción del 644, la puede reducir de acuerdo al 640, al 50% o al 75%. Depende del comportamiento tributario del contribuyente.